Vamos a ponernos de pie. Libro de Génesis 12. Vamos a lecturar la palabra. Amén. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, amado Dios, por este bendito día. Gracias, poderoso Rey. Sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, bendito Dios. Seas tú mismo, poderoso Espíritu Santo, hablando a tu pueblo que necesita palabra. Aún mi vida, amado Dios, necesitamos palabra tuya, porque tú eres un Padre que sigues hablando. Hoy hablarás a nuestras vidas, poderoso Rey. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de todo mi ser, que sea tu palabra fluyendo, Padre, a cada vida, que sea, Padre, tu palabra fluyendo a cada persona que escucha esta palabra, amado Dios. Seas tú mismo hablando a sus vidas. Te doy gracias, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar palmas a nuestro Dios. Palmas, palmas. Pueden tomar asiento. Amén. Aquí podemos ver que Dios llama a Abraham. Amén. Saben, acá hay una parte muy importante. Dice en Génesis 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién le habló a Abraham? Jehová. Amén. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Saben, aquí hay un principio. ¿Saben cuál es el principio? Que Dios empieza a hablar a Abraham. Dios hoy te está hablando. ¿Sabes cuál es el principio? Que tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Dios dice que le habló a Abraham, y Abraham, ¿qué hizo? Escuchó. Amén. Escuchar la palabra de Dios es un principio para nuestras vidas. Amén. Eso es el gran principio que nosotros debemos poner en nuestros corazones. Cada vez que venimos a la casa de Dios, el principio empieza a revelarse, que es la palabra de Dios. Pero hay algo más importante que hizo Abraham. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo: hijo mío, haz esto. Así como nosotros venimos a la casa de Dios y habla por medio de sus siervos y te dice: esto debes hacer y esto no, y a mí me agrada esto, y a mí me agrada que tú me busques, que yo esté cada día contigo conectado. Eso es lo que nosotros debemos escuchar cada día. Amén. Eso es un principio que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Y Dios le da una orden: deja a tu padre y a tu madre. Y ahora dirás: pero Dios es malo, ¿cómo va a dejar a su padre y a su madre? A veces hay que hacer cosas que a Dios le agradan, pero a nosotros no. Amén. Sus papás eran personas que eran como astrólogos, eran personas que miraban el cielo y miraban las estrellas, y ellos eran como adivinos. Y ustedes saben que a Dios no le agrada esas cosas. Amén. Abraham, fue puesto su nombre Abraham porque su padre miró en el cielo el día que nació una estrella, y esas estrellas se llamaba así. Y esa estrella, su significado era Abraham, que no iba a tener descendencia jamás. A veces los padres maldicen a los hijos. Amén. Conforme a su creencia.
El papá de Abraham le puso así porque miró la estrella y esa estrella se llamaba Abraham y decía que no tendrá descendencia jamás. Pero cuando conocemos a Dios, empieza a llegar una nueva promesa a nuestras vidas, porque el Padre que está en los cielos ve lo que nos va a destruir y empieza a cambiar nuestra manera, que nos empezaron a maldecir, Él viene a bendecirnos. Por eso es que Dios le pone a Abraham, que él iba a ser padre de multitudes. Dios cambia lo que un día nos hicieron. Amén. Lo que alguien nos maldijo antes, hoy nos bendicen, hoy Dios nos bendice. Podemos ver aquí que el padre de Abraham maldijo al ponerle el nombre, que no iba a tener descendencia, pero vino el Padre del cielo, nuestro Padre, y dijo: Abraham, tú serás padre de multitudes. A ese Dios servimos, al que te dijo no, al que te maldijo, al que dijo que tú no puedes, que tú no vas a hacer. Viene el Padre y dice: tú puedes, tú levántate. Amén. A ese Padre servimos, a un Dios todopoderoso. Cuando la medicina viene y te dice: para ti ya no hay sanidad, tienes tantos días de vida, pero viene la última palabra que es del cielo y dice: yo le doy vida. Amén. Pero miren acá, Abraham nos enseña algo tan importante, que dice en el 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué está haciendo? Dios le está dando una promesa. ¿Sabes cuál es lo más importante aquí? Que Abraham escucha el principio de la palabra de Dios. Y nosotros, por escuchar el principio de la palabra, por seguir en su palabra, vamos a encontrar la promesa de Dios. Cuando tú empiezas a vivir en el principio de la palabra, en ese conocimiento, vas a empezar a encontrar las promesas que está aquí en la palabra. Pero si tú no empiezas a vivir escuchando la palabra, jamás vas a ver la promesa de Dios. Aquí podemos ver que Dios primero le habla, que es el principio. Y después le dice las promesas que él va a recibir. Pero ¿sabes cómo se encuentra la promesa? Es con la bendición, con la obediencia. Miren lo que hace Abraham. Dice el 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo? Obedeció. Se fue Abraham a hacer lo que Dios le dijo. No dijo: pero Señor, ¿cómo voy a dejar a mi papá? Amén. O ¿cómo voy a dejar a mí aquí si aquí tengo todo? Yo no puedo salir de aquí. No, Abraham tomó a su esposa, tomó a su sobrino Lot y se fue, y a toda la gente que él tenía. Obedeció y fue donde Dios le ordenó. Amén. A veces a veces ponemos pretexto para no poder hacer las cosas de Dios. Pero aquí podemos ver que Abraham nos enseña que él escuchó la palabra, escuchó la promesa, ya escuchó todo. Es como tú vienes aquí a la casa, escuchas la palabra, escuchas la promesa que va a venir y la tomas y te la aferras, ¿verdad? Esa palabra es para mí, dices, pero vas a tu casa y no la vives. Vas a seguir viviendo allá afuera como si nada hubieras escuchado.
¿Tú crees que va a llegar la promesa a nuestras vidas? No la va a llegar nunca, porque hemos tomado la palabra como si nada. No hemos puesto un principio en nuestras vidas. Pero si nosotros empezamos a poner la palabra en nuestras vidas y empezamos a obedecer, esa promesa va a empezar a ser cumplida. En el libro de Salmos 23, póngame Salmos 23, amén. Salmos 23. Miren lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué es eso? Un principio que nosotros sabemos. ¿Qué es Jehová? Nuestro pastor. ¿Pero qué es la promesa? Nada me faltará. Amén. Dice: Jehová es mi pastor. Él es nuestro Padre, eso lo sabemos. Pero hay momentos que decimos: yo lo voy a hacer. Ponemos nuestra fuerza y nos olvidamos de nuestro Padre. Amén. Nos olvidamos de papá. Nos olvidamos del principio, que Jehová es nuestro pastor. Y hay una promesa que dice: nada me faltará. ¿Cómo vamos a alcanzar esa promesa? Mediante la obediencia. Cuando somos hijos empezamos a obedecer todo lo que dice el Padre. Amén. Todos hemos sido hijos, somos hijos, aún en lo terrenal. Cuando somos hijos obedientes, los padres están contentos y viene recompensa. A veces el papá te dice: hijo, si te portas bien, yo te voy a comprar esto. Es una promesa. Y tú has actuado bien, has esperado. Amén. Porque no viene, tú tienes que empezar a actuar, tienes que decir: yo me voy a portar bien, yo voy a hacer lo que mi padre me dijo, voy a obedecer. Empiezas a esperar en fe, porque tú no estás viendo todavía la promesa. Amén. Empiezas a obedecer en fe, te empiezas a portar bien, empiezas a hacer lo que tu padre te dijo y estás esperando en fe la promesa que él te hizo. Y cuando tú has sido obediente, llega el momento donde tu padre te dice: toma, hijo, toma, hija, por causa de tu obediencia, de tu cumplimiento, aquí está lo que te prometí. Amén. Así es Dios. Papá te dice: yo soy tu padre. Amén. Yo estoy ahí, pero hay algo que yo quiero de parte de ti, que es tu obediencia. Y saben, amados hermanos, que nosotros, para ser obedientes, tenemos que tener fe para poder ver la promesa cumplida. Amén. Tenemos que tener mucha fe. Tenemos que ser fuertes en ver la promesa cumplida. Quizás a veces tú escuchas una palabra de parte de Dios, a tu vida ha sido puesto una palabra y tú dices: yo no veo nada, yo no veo el cumplimiento. Pero mientras tú sigas siendo obediente, vas a ver el cumplimiento, porque la promesa de Dios va a llegar a tu vida. Amén. Yo me acuerdo mucho tiempo cuando nosotros éramos empezando en Dios, llegó un siervo de Dios a la casa y me dijeron: vas a tener una hija mujer. Mediante una oración, yo creí esa promesa. Amén. Yo me agarré y empecé a esperar en Dios. Pasaron los años, no veía nada, pero yo seguía creyendo en esa promesa. Pasaron dificultades, cosas, pero ahí no quitaba esa promesa que habían puesto en mí, Dios mismo. Amén. Se pasa dificultades, se pasa problemas. Quizás tú estás esperando alguna promesa de Dios y has dicho: no veo nada.
no estoy viendo resultados, pero sigue siendo fuerte. Sigue esperando con fe que nada te aparte. Amén. Pasaron los años, quedé embarazada a mi hija Araceli. Vi la promesa cumplida en mi vida. Cuando mi hijo empezó a tener el ministerio que Dios le llamó a ser ministro de alabanza, Michael, lloraba a Dios y le decía: Padre, yo un día voy a escuchar su música en las redes sociales, en las radios. Yo voy a ver, papá. Pero había momentos que no había dinero, había momentos que no había posibilidades, porque anhelaba cosas grandes para hacer las adoraciones a Dios. Pero ahí orando, clamando, siempre de rodillas. Siempre una mujer, una madre tiene que orar por los hijos. Nunca debe dejar, aun y sean casados. Aun si son casados, te toca orar más, aún por la nuera, por los nietos. Amén. Empezaba a orar por mi hijo, que era adolescente, muchacho, muchas cosas que pasaba por su vida, para que el diablo no me lo destruya. Amén. Y cuando llegó el tiempo, empecé a ver la promesa. Empecé a escuchar en las radios donde vivíamos. Yo decía: es la música de Michael, lo que canta para Dios. Se está reproduciendo en las radios. Yo decía: gracias, Padre, tu promesa la puedo ver. Porque pase lo que pase, no podemos dejar que el enemigo nos saque de esa promesa. Amén. No podemos dejar. Y así vi la promesa cumplida. Hoy puedo ver que es la música que Él canta a Dios, que Él adora, pasa fronteras, naciones. No tenemos que dejar de creer en las promesas. Amén. No hay que dejar de creer. Saben, Abraham era un hombre ya anciano y Dios le dijo que iba a tener un hijo. Amén. Que iba a tener un hijo, pero era anciano. La esposa era anciana, que ya no tenía ni lo que tenemos las mujeres, el ciclo menstrual, ya no tenía. ¿Cómo iba a tener un hijo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Ay, no, pues Señor, si yo ya soy anciano, mi esposa también ya es una anciana, ya no puede tener hijos, ¿cómo vamos a tener? ¿Dijo eso? No. Tú solamente cree en lo que Dios te dice. Amén. Aprendamos a ser como este varón de Dios, como Abraham. Aunque tus ojos vean lo imposible, Dios lo va a hacer posible. Amén. Abraham no dijo: Señor, yo sé que quizás te has equivocado conmigo, esa palabra no es para mí, porque tú sabes que yo ya no puedo. No, Abraham dijo: lo creo. Amén. Y se vio la promesa cumplida en Abraham y Sara. Amén. Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos 11:1. Miren lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es la seguridad que nosotros tenemos para poder alcanzar la promesa. Amén. La fe es la seguridad que nosotros tenemos para alcanzar la promesa. Si tú no tienes fe, no vas a alcanzar la promesa. Amén. La promesa se alcanza por medio de la fe. La fe va a ser algo importante en nuestras vidas para nosotros alcanzar la promesa.
Sabes, para alcanzar la promesa a veces tenemos que pasar muchas dificultades, negaciones, quizás enfermedades, falta de dinero, quizás te abandonan, pero cuando la fe está puesta en ti, no va a haber que algo te prohíba alcanzar la promesa de Dios. Amén. Cuando hay fe en ti, no vas a dejar de alcanzar esa promesa. Pero si la fe de ti se va, no vas a alcanzar nada. Amén. La fe es quien nos sostiene, quien nos da esa fuerza para poder ver lo que estamos esperando. Tenemos que alcanzar la promesa. No podemos rendirnos en medio del camino. No podemos decir, bueno, yo estoy caminando y no veo nada y sigo y ahí no. Haz que la fe crezca más en ti. En el momento más duro, en el proceso que tú estás pasando, la fe tiene que crecer más en ti, porque dices, ahí voy a ver la promesa que Dios ha puesto en mí. Amén. No tenemos que dejar de ver con fe todo lo que Dios ha prometido. Amén. Hay muchos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha habido muchos problemas también que ha habido en nuestras vidas, pero no ha habido algo que pueda apartarnos de la presencia de Dios. Amén. Yo sé que así como tú y yo hemos pasado procesos y hemos visto cosas grandes de parte de Dios, es porque la fe no ha menguado, la fe no ha bajado. Igual fue en Abraham. Abraham vio muchas cosas, muchas dificultades, pero la fe en él no bajó. Y vio la promesa cumplida. Es padre de multitudes. Amén. Es bendecido. Y por medio de él somos nosotros también bendecidos. Porque dice la palabra, el que te maldice a ti es maldecido, y el que te bendice es bendecido. Y esa palabra fue para Abraham y también para nosotros, que es nuestro Padre también, por medio de la palabra. Amén. Tenemos que aprender nosotros a esperar con fe en Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender a esperar en Dios con mucha fe. Pero ¿cuál es el principio para nosotros recibir la promesa? ¿Cuál? Obedecer, la obediencia. Si Dios te dice, no me gusta esto, tú sientes que el Espíritu Santo te habla, o escuchas la palabra y sabes que estás haciendo mal, deja. Haz tu vida una obediencia. Amén. Como seres humanos hemos crecido en muchas maneras que a Dios no le agrada. Amén. Nos han enseñado cosas quizás que a Dios no le agrada. Y escuchas la palabra y la palabra te confronta y tú dices, pero es así, pero a mí me enseñaron otra cosa. Pero si la palabra te está enseñando, tenemos que aprender a obedecer. Amén. Vamos al libro de Romanos 4:18, amén. Miren, sigue hablando aquí de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿A quién le está hablando? A Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que él creyó en la promesa que Dios le había dicho, pero había mucho en su contra y no se quedó ahí. Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo,
Él no dijo, bueno, pero Señor, mi esposa de mí ya es anciana, ¿cómo va a tener hijos? No, Él creó y tuvo un hijo. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que cuando Dios te da una promesa, el que tiene que actuar eres tú. El que tiene que moverse eres tú, porque ya la palabra ha sido dada. Amén. Abraham tuvo que tener un hijo, pero él tuvo que actuar. Si a ti te dio una palabra, tú tienes que actuar. Si Dios te dijo, ve y evangeliza, tú vas y evangelizas. Tú ya hiciste tu parte. Ahora Dios va a empezar a tocar los corazones y esas personas que han escuchado la palabra van a venir. Amén. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si Dios te dijo, adórame, ¿qué tienes que hacer? Buscarle. Si te dijo, haz adoración para mí, tú tienes que enfocarte en adorarle, en ministrar el corazón de Dios. Amén. Si Dios te dijo, yo voy a hacer libre a ese hijo que tú tienes, que te toca hacer, orar, hablar su palabra, empezar a ministrar el corazón de ese hijo. Amén. Tienes que moverte, tienes que empezar tú a actuar para que Dios pueda darte la promesa. Es como les dije, a un niño que espera la promesa de su padre, ese niño empieza a actuar en promesa, en obediencia. Y nosotros tenemos que empezar a actuar en obediencia, pero tenemos que movernos, tenemos que actuar. Dios no va a ir, por ejemplo, si tú necesitas un trabajo y tú le dices, Señor, yo necesito un trabajo, y viene la palabra y dice, el trabajo ya está. ¿Y qué va a hacer? Dios no va a ir a tal lugar a buscar tu trabajo por ti. Amén. Tienes que ir tú y tocar la puerta y decir, vengo por el trabajo, porque tú ya sabes que Dios te lo dio. Amén. No vas a esperar, bueno, Dios me dio la promesa y ahí está, estoy esperando aquí. No. Amén. Tenemos que movernos. Tenemos que actuar para poder ver la promesa de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a tal lugar. Y ahí vas a gobernar, ahí vas a tener personas a tu cargo. Amén. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció, se movió, caminó. Amén. De ahí le dijo que iba a darle una promesa, que era su hijo, que iba a tener un hijo. Y también lo logró por su obediencia, pero tuvo que actuar. Amén. No esperes que caiga la bendición sentado. Amén. Mientras nosotros actuamos con fe, vamos a ver la promesa de parte de Dios. Pero una vez que la fe se apague, el enemigo va a entrar a tu vida. El enemigo va a empezar a actuar en tu vida y todo lo malo se va a ir mostrando. Miren, tenemos a un hombre de Dios que es Moisés, que vio a Dios por su obediencia, por su manera de moverse, de actuar. También tenemos a María, la madre de Jesús, que vio al Espíritu Santo, que fue engendrada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Tú crees que Dios hubiera escogido a cualquier mujer? Escogió a la mujer obediente, a la mujer que sabía escuchar la voz de Dios. Amén. No buscó a cualquiera. Y así Dios busca a hombres y mujeres obedientes, a hombres y mujeres que se dejan dirigir por Él. A ellos les cae la promesa. Amén. Pero sin embargo podemos ver a Eva. ¿A quién vio? Al enemigo. ¿Con quién se encontró? ¿Por qué? Por su desobediencia. Amén. Por eso se encontró con el enemigo. Pero si tú eres obediente, vas a ver a Dios. Pero si eres desobediente, así como Eva, te vas a encontrar con el enemigo y vas a hablar con él.
Amén. Y vas a perder toda la promesa que ella tenía en el huerto del Edén. Amén. También tenemos a Judas. Judas también no obedeció, prefirió otras cosas y se ahorcó y no está con Dios, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia para poder ver la promesa de Dios. Amén. Para poder ver la promesa de Dios tenemos que ser obedientes. Amén. Vamos a leer Romanos 4:18. Amén. Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Miren el 19. Y no se debilitó en la fe. Amén. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Amén. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Se dan cuenta? Tenemos un hombre que nos enseña, a pesar que ya estaba viejo de 100 años, no bajó su fe. Amén. No bajó su fe. Hay jóvenes que dicen, yo ya no creo, para mí no creo, y que esto y que el otro. Uy, tenemos que aprender a ser como Abraham, tener esa fe. Si tú estarías ancianito de 100 años, estás esperando la muerte, pero en Dios no. En Dios hay esperanza. Con Dios todo se puede. Acá no importa la edad, acá importa cómo tú le crees a Dios. Amén. Porque hay jóvenes que pueden estar, quizás en su mente tienen más de 100 años, que ya no pueden. Amén. Tenemos que aprender a hacer crecer nuestra fe, así como Abraham. Amén. Dice el 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. No dudó, sino que se fortaleció en fe. Amén. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta este hombre cómo era? Él no dudó porque él creía en el poder de Dios. Y hoy te digo, no dudes, que al Dios que servimos es poderoso. No importa la edad, no importa lo que tú estés mirando, quizás para ti ya no hay solución en una enfermedad, quizás para ti ya no hay solución en ese hijo, para ti quizás ya no hay solución en esa deuda, para ti quizás ya no hay solución en ese esposo que está perdido o en esa esposa que no quiere saber nada de Dios. No digas eso, porque Abraham, siendo aún anciano, aún de 100 años, aún con la esposa estéril, creyó en la promesa de Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Amén. Tenemos que tener esa fe aquí, día a día creciendo. Por más que veamos obstáculos, por más que veamos que todo se pone en nuestra contra, yo creo en esa promesa que Dios tiene para mí. Esa promesa se va a hacer realidad y yo lo voy a ver. Amén. Porque hay un principio, porque yo me agarré de la palabra de Dios. Yo estoy empezando a ser obediente. Yo soy obediente. Y a mí no va a haber enemigo que me pueda engañar, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos que empezar a vivir la vida muy diferente.
no viviendo pensando, a mí me dijeron esto, pero el doctor me dijo ya no tiene solución, y me agarro de esa palabra y esa palabra está aquí, y yo ya no puedo, ya voy a morirme, ya voy a hacer. No, si Dios te ha dado una palabra, tú créela. Amén. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, agarra esa promesa y que esa fe crezca con esa promesa. Para todo obstáculo, di: yo creo en mi Dios todopoderoso. Yo a veces cuando no estaba embarazada de Araceli, yo decía: yo voy a ver ese milagro, yo voy a ver. A veces el pastor me decía, y cuando salí embarazada: ¿va a ser varón? No, va a ser mujer, porque yo escuché la palabra. Amén. Va a ser mujer, mujer y mujer. Amén. Y yo vi una niña cuando nació, vi la promesa cumplida. Amén. Pero quizás he pasado circunstancias, problemas, pero eso no me ha apartado de Dios. Y aún hasta ahora les digo, a mí nada me va a apartar de mi Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, primero es Dios. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a agarrarme de su palabra y de la promesa que sé que Él tiene para mi vida. Y así tenemos que aprender todos a agarrarnos de esa promesa con una fe genuina, con una fe fuerte, con una fe que nada nos derrumbe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén.